En la pantalla tengo esta pequeña nota, solo para recordar que hasta el momento hemos analizado o estudiado los fluidos no newtonianos, independientes de tiempo, que tienen comportamiento pseudoplástico. Este tipo de fluido se caracteriza por una disminución en su viscosidad aparente al momento de aumentar la velocidad de corte. El día de hoy hablaré sobre el comportamiento de estos dos: comportamiento dilatante y el comportamiento viscoplástico de fluidos no newtonianos. Empecemos con el dilatante. Este tipo de fluido, es decir, el dilatante, se comporta opuesto al pseudoplástico. Aquí la característica principal es que la viscosidad aparente incrementa con la velocidad de corte. Por esta misma razón, en inglés se llama shear thickening, es decir, que se hace más grueso con el esfuerzo de corte. Usualmente este tipo de comportamiento se lo observa en suspensiones con altas concentraciones. Ejemplos de este tipo es la mezcla de maicena y agua para tratar de formar el almidón. Voy a poner ejemplo. Y este caso es muy peculiar. Recordemos que yo puedo tener esta mezcla o esta suspensión de partículas de maicena en agua comportándose como un fluido que fluye fácilmente con una viscosidad baja cuando yo mantengo esta sustancia en reposo. Si en el momento de manipularla lo hago muy lentamente, también acercándome bastante a la situación de reposo, me voy a dar cuenta que esta sustancia fluye debido a su relativa baja viscosidad. Pero en el momento que someto a esta sustancia, es decir, la suspensión de maicena en el agua, a esfuerzos relativamente altos, su viscosidad incrementa hasta un punto que casi se comporta como un sólido. Y solo para recapitular, un sólido, ¿cómo puedo interpretar un sólido? Lo puedo interpretar como un fluido que tiene viscosidad infinita. Eso es un sólido. Visualizando la microestructura de lo que sucede aquí, probablemente sea más fácil explicar por qué sucede este comportamiento. Supongamos que esta es la matriz de mi fluido continuo. ¿Ya? Esto va a ser el medio continuo. Que va a ser el líquido. En este caso, agua. Y este es en el caso donde tengo reposo. Acá voy a tener mi particulado. Y estas partículas van a ser las partículas de maicena o el polvo de maicena que están suspendidas homogéneamente en el medio continuo. Esta es la partícula suspendida. O la maicena. Lo curioso es que en el momento que yo aplico un esfuerzo o tengo una razón de deformación de mi matriz, es decir, aumento la velocidad de corte, aquí aumento el esfuerzo, también aumento la velocidad de corte, un incremento. Lo que sucede o lo particular de este tipo de sustancias
es que van a dilatarse o se van a expander. Es decir, ahora en este momento van a crecer y si tenía yo 5 en cada línea, tendré asimismo las 5. Solo voy a pintar unas cuantas. Ya se entiende cuál es la idea, que estas son las partículas suspendidas. Pues en este caso, si yo induzco movimiento, es decir, induzco deformación para producir movimiento de esta matriz, de un medio continuo con partículas suspendidas en esta, me voy a dar cuenta que el líquido que está entre partículas sirve como un lubricante, permitiendo así que los esfuerzos no sean tan elevados. Y de esta forma, aparentemente, este tipo de sustancia va a tener una viscosidad relativamente baja que va a permitir su desplazamiento o su movimiento sin mayor resistencia. Por otro lado, si entonces el esfuerzo cortante o la velocidad de corte incrementan, estas partículas se han dilatado y como se han dilatado han desplazado el líquido y ahora es más difícil poder lubricarlas entre ellas. Al suceder esto, entonces existe fricción entre partículas sólidas y esto es lo que aparentemente produce ese incremento en viscosidad, haciendo que sea difícil poder deformar o desplazar este tipo de sustancia. Cuando estas partículas incrementan de tamaño, entonces los espacios entre ellas se vuelven más grandes y es más difícil que el mismo líquido que estaba presente en este caso pueda llenar estos espacios intersticiales. Voy a tratar de importar una pequeña animación o video del comportamiento real de lo que he explicado. Finalmente, pasamos la mezcla al tazón y estamos listos para experimentar con nuestro fluido no newtoniano. Como podemos apreciar, se comporta como un líquido común. Sin embargo, al aplicar fuerza, la sensación de cambio. ¿Qué crees que pasaría si golpeas más despacio? Diviértete con tus amigos y comparte tus resultados en nuestro canal. Ahora voy a mostrar esto en el diagrama de flujo. Okay. Aquí voy a tener esfuerzo cortante y acá voy a tener velocidad de corte o razón de deformación. Como al inicio el medio continuo sirve como lubricante, significa que si yo tengo presente una velocidad de corte aquí, el esfuerzo que se va a producir va a ser relativamente pequeño. Es decir, voy a ingresar este valor de velocidad de corte y lo que voy a recibir es probablemente este tau o este esfuerzo cortante. Luego voy a aumentar la velocidad de corte, pero me voy a dar cuenta que las partículas se han dilatado algo, por lo tanto ya no voy a tener simplemente este esfuerzo, sino que voy a tener un esfuerzo mayor. Voy a suponer que va a ser 2 veces mayor al anterior. Ahora, si yo duplico esto, voy a venir acá, me voy a dar cuenta que quizás ahora las partículas se han dilatado tanto que ya comienza a existir fricción entre ellas y por lo tanto el esfuerzo presente va a ser mucho mayor, no simplemente proporcional a esto, sino que se va a disparar algo por acá. Como resultado, el comportamiento de la curva de flujo va a ser algo así. Así que este sería dilatante o shear thickening de un fluido newtoniano, simplemente es una línea recta. Este sería el comportamiento newtoniano. Aquí, si tomo la pendiente, esta pendiente va a ser constante a lo largo de toda la velocidad de corte y puedo decir que esta pendiente m es igual a la viscosidad. Por otro lado acá, la pendiente, fíjense lo que sucede, esta pendiente va aumentando. Aquí tengo cierto valor, acá la curva se va disparando hacia su parte superior y por tanto su viscosidad va aumentando. Es decir, ahora si llevo esta curva de flujo a la representación de viscosidad aparente versus velocidad de corte, lo que voy a tener es lo siguiente.
Comienzo con un valor bajo, como si fuese un fluido, pero luego se va a ir incrementando. Así que esto sería viscosidad aparente versus velocidad de corte. Y ahora, si yo llevo este mismo gráfico, escala logarítmica versus logarítmica, logaritmo de esfuerzo, logaritmo de velocidad de corte. Me voy a dar cuenta que estos puntos ahora van a ser ubicados en posiciones algo parecidas a estas. Y por lo tanto yo puedo entonces aproximarla a un comportamiento lineal. El modelo que describe esto es el modelo de la ley de potencia, donde esta viscosidad aparente puede ser descrita por una constante K que multiplica a la velocidad de corte Yx, esta de aquí, velocidad de corte Yx, este valor de X, expuesto a una potencia n a la menos 1. Y claro, la definición de viscosidad es simplemente la relación entre el esfuerzo cortante, es decir, tau, Yx y la velocidad de corte Yx. ¿Ya? Es lo que está acá. Y aquí voy a resaltar el hecho de que el exponente n tiene que ser mayor a 1 cuando estoy hablando de fluidos dilatantes. Y por supuesto n es igual a 1 para fluido newtoniano. Y también había dicho de que n es menor a 1 para fluidos pseudoplásticos, en los que su viscosidad disminuye con la velocidad de corte, pero en este caso el dilatante es el que estoy estudiando, que es el que aumenta su viscosidad aparente con la velocidad de corte. Creo que es importante mencionar que muchas sustancias exhiben no solo un tipo de comportamiento, y por eso he descrito las diferentes opciones que pueden tener, sino que en ciertos casos este tipo de sustancias presentan una combinación de estos. Voy a importar una figura que está en el texto guía, donde se muestra el comportamiento no newtoniano de una sustancia que presenta una combinación de dilatante y pseudoplástico. Pues bien, lo que este gráfico me muestra es el shear stress versus shear rate, es decir, shear stress sería tau y el shear rate mi velocidad de corte. Claro, en escala logarítmica, esto sería escala logarítmica y acá también este eje también en escala logarítmica. Veamos qué tipo de sustancia. PVC en DOP, ya, es una suspensión de PVC en DOP. PVC es un polímero, eso casi todo el mundo lo sabe, y el DOP este es un tipo de talato, que es un compuesto orgánico y se usa como dispersante. Esto de aquí es un dispersante. O también se lo conoce como plastificante. En particular, lo que es un líquido viscoso que tiene ciertas propiedades que permiten mantener dispersas partículas sólidas. En este caso lo están utilizando con PVC. Pero lo importante en sí es que si vengo acá, este phi, creo, no lo menciona en ningún lado, pero creo que es la concentración. Entonces está hablando de concentración del 50%, 60%, asumo.
Pero lo interesante es el comportamiento. Estos puntos que están aquí, por ejemplo el del 50%, son datos experimentales y veo cómo van cayendo y después de cierto punto veo una inflexión en cuanto a la pendiente de estos puntos, si es que yo crease una aproximación lineal. Y es lo que había discutido anteriormente. Aquí tengo un n menor a 1, mientras que acá tengo un mayor a 1. Por lo tanto, aquí tengo un comportamiento, y voy a usar azul. Aquí tengo un comportamiento dilatante, o shear thickening, es decir que aquí la viscosidad está incrementando con la velocidad de corte, pero por otro lado en esta zona de acá, donde n es menor a 1, tengo comportamiento pseudoplástico o shear thinning. Y simplemente para finalizar daré algunos ejemplos. Había dicho que es típico de suspensiones eh, con alta concentración. Y había dicho que el caso de maicena en agua también puede ser arcilla en agua o también puede ser otro tipo de compuesto como dióxido de titanio en agua también. Son ejemplos.